Hola coleccionistas. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas nuevas colecciones que he querido empezar porque buscando cartas antiguas que tenía para mis colecciones he encontrado que tenía bastantes cartas de la selección española campeona de 2008 a 2012, la España que ganó Eurocopa Mundial Eurocopa, y luego mirando he dicho, bueno, pues ya que hago esto voy a hacer también la España que ganó la última Eurocopa, la de 2024, así que os presento en este vídeo mi colección de la Furia Roja. Para empezar esta colección tengo el cromo de Arbiol de Mega Cracks de la temporada 2024-2025. Este es de la que ganó la Eurocopa de 2008. El siguiente sería Sergio Ramos, que este ya os lo he mostrado en mi colección de Real Madrid, pero es otra carta que tengo, de la temporada 2009, también jugó en esa Eurocopa de lateral derecho. Y decir que solo tengo uno de cada de los que se repiten, no como hay muchos jugadores que se repiten Eurocopa Mundial, Eurocopa, solo he cogido uno de cada. El siguiente sería eh, Xavi Hernández como el mejor. Es una carta bastante bonita y para este jugadorazo era uno de los mejores del medio del campo, el cerebro de la selección, esta carta merece mucho la pena para esta colección. Siguiente, los más jugones de Andrés Iniesta. También tiene como Brilli Brilli y otro jugador el que nos dio el Mundial de 2010 con ese gol al final y un jugador muy importante para la selección. Pasamos con uno de los mejores defensas de la historia para mí, Tiburón Puyol, un jugadorazo, una defensa que hacía que no pasara nadie en esa Eurocopa. Es un muy buen jugador. Siguiente, Marcos Sena, un jugador de la Eurocopa de 2008, también lo hizo muy bien. No fue al Mundial, creo que porque estaba lesionado, pero un jugador que podía haber ganado también esos dos trofeos. Como veis, la mayoría son con su equipo o equipos anteriores de los que ha jugado, pero lo que quiero conseguir es que sean todos de su selección. Lo haré más adelante con cartas o que sean todas especiales. Poco a poco lo iré mejorando. Ahora aquí Joan Cantevila, el lateral que fue titular en esa selección, también muy buen jugador. Pasamos con David Silva, jugadorazo también, un jugón de la leche. En su versión de carta, a ver si lo veis aquí, el mejor, cuando estaba en el Valencia, un jugadorazo de la temporada 2009 también. Pasamos a Marchena, otro jugadorazo, también hay con sobrevivir, y el top 2010 con el número 4 aquí, bastante chulo. Juanito, jugador que yo no me acordaba que estuvo, pero sí estuvo en la Eurocopa de 2008. Jugador que en esa época creo que jugaba en el Betis, porque este cromo de 2009 y estaba en el Betis, así que imagino que fue por su desempeño en el Betis que fue a la selección. Como no, el máximo goleador de la selección española, como es David Villa, en su época del Valencia, su mejor época, 2009 antes del Mundial, un jugadorazo y el máximo goleador de la selección española, ¿qué más que decir? Y ya pasamos a otro jugador como es el segundo portero que estaba, que era Palop, un portero suplente que en ese momento era muy bueno, pero que no pudo quitar la titularidad a Casillas en la selección, que Casillas, aunque tengo su versión en mi colección de Real Madrid, querría tener otra para esta colección. No quiero cambiar, repetir jugadores. Por eso veréis jugadores que he visto que lo tengo en la selección del equipo de Real Madrid que no saldrán aquí, como por ejemplo Xabi Alonso. Aquí está Jaime Martínez, jugador también muy importante que fue para allá en el Atlético de Bilbao. No creo que no jugó muchos partidos en el torneo, pero es un jugador que estaba. David Huiza, un delantero bastante bueno que estuvo en esa Eurocopa, también con su carta pichichi de la liga bastante chula. Y ahora pasamos a ver, aquí está. Fernando Navarro con su versión de el mejor. Un jugador que lo mismo, no me acordaba que fue a la selección, pero como veis aquí lo pone, que su magnífica temporada le llevó a la selección y más. Así que estuvo en la Eurocopa, también en 2008. Y ahora pasamos ya a jugadores que creo que todos estos... Bueno, mira, nos falta este, Juan Fran, que también estuvo en esa Eurocopa. Tampoco lo sabía yo, pero sí estuvo Juan Fran Torres. Y algunos jugadores que también, aparte de esto, que estuvieron en el Mundial, como Víctor Valdés, un porterazo del Fútbol Club Barcelona, que no le pudo quitar la titularidad de Casillas porque Casillas era otro nivel de la selección, pero también muy buen portero que podía haber sido titular. Pasamos a la defensa con Gerard Piqué. Defensa aquí, mira, esta creo que es su primera carta en el Fútbol Club Barcelona de esta de ficha de la liga. Defensa que con Puyol hizo lo que quiso en la defensa de España. Y el que empezó la jugada de gol de España, que es Jesús Navas. Un jugador que
Este se repite tanto en la Eurocopa, en el Mundial y en la Eurocopa de este último año. Un jugador súper importante en España y un jugadorazo. Luego tengo aquí el ADN de la Liga de Negrero, un jugador que también estuvo ahí en la selección, un delantero bastante bueno y esta carta es bastante bonita, así que bueno, está guay. Y el último creo de esta selección antigua, por así decirlo, sería el Niño Torres, el delantero que marcó el gol en la final contra Alemania, en esta su versión de Mass Attack con el trofeo en el Chelsea con la Europa League. Es una carta bastante bonita y es un delantero que como que ganó, que marcó el gol definitivo y uno de los mejores delanteros españoles también. Y ahora pasamos a la última Eurocopa, la de 2024, que empezamos con Nacho. Es su carta base de Liga Este. No tengo ninguna de él, pero con esta me vale por ahora. Más adelante la cambiaré, pero empezamos con Nacho. Pasamos con el jugador revelación de la Eurocopa, del mundo ahora mismo, un jugadorazo, como es Lamil Yamal, top revelación de la Liga de Megacracks. Y justo esto le viene muy bien porque justo fue la revelación todo ese año, 2024, fue su revelación y lo triunfó con la Eurocopa. Un jugadorazo, ¿qué más decir de él? Pasamos a Dani Olmo, jugador también muy importante que con la lesión de Pedri se cogió los mandos de la selección y hizo que jugáramos bastante bien para ganar el torneo. Perdón, que ha sonado WhatsApp. Pasamos al portero suplente como es Ale Remiro, un portero que podría ser titular perfectamente, pero tenemos a Unai Simón, que es un porterazo ahora mismo, la está haciendo muy bien, así que aquí está Remiro. Mikel Merino, jugador muy importante en esa semifinal, marcando el gol de cabeza contra Alemania y celebrándolo con su padre. Muy, muy buen jugador y jugadorazo también. Fabián Ruiz, uno de los mejores jugadores de esa Eurocopa. España jugaba lo que quería con Pedri y tal, un mediocampo muy bueno. Y aquí está su versión normal de Mass Attack en el PSG. Pasamos a Fermín, un jugador que a lo mejor no tuvo tantos minutos, pero también es un jugador bastante bueno y bastante importante, sobre todo en las inferiores cuando ganó los Juegos Olímpicos y tal, un bastante buen jugador y aquí tenemos su carta base de Megacracks. Pasamos a Dani Carvajal, la carta base, la carta especial que la tengo en la colección en Madrid, aquí he conseguido esta carta base, intentaré mejorarla, pero que decide Carvajal, un lateral de los mejores que tenemos en el mundo y el lateral que con su falta en el último minuto a Musiala pudo impedir que nos empatara, que perdiéramos ese partido y que nos marcaran gol, así que muy importante. Otra de las revelaciones de ese torneo fue Nico Williams y aquí con su carta de élite normal de Mega Crash, un jugadorazo que con la milla mal hizo que la delantera de España fuera de las mejores de ese torneo. Y aquí este jugadorazo, tengo esta carta que está bastante bonita. Luego, el delantero, que a lo mejor no tuvo su mejor época goleadora en ese torneo, pero es un jugador que de los máximos goleadores de la selección. Está muy criticado muchas veces sin merecerlo, pero es como Álvaro Morata, delantero que siempre lo da todo con España, el capitán, y tiene que estar en esta selección, aunque sea con su carta base, pero tiene que estar. Pasamos al jugador que marcó el gol de la victoria en la final contra Inglaterra, Oyarzábal, su carta base en la Real Sociedad, un jugador que, como he dicho, marcó el gol que hizo que España ganara la Eurocopa, súper importante, y un jugador que siempre está ahí para todo lo que haga falta. Pasamos al de normal, el futbolista nacionalizado español que fue el central titular en la selección, muy bueno, muy importante y como no, tendría que estar con su carta base aquí también de la Real Sociedad, aunque ahora está militando en el Atlético de Madrid, pero esto era antes de su que se fuera. Y para terminar, el último que tengo que es Alex Baena. Jugador también que estuvo en ese torneo, no sé, no me acuerdo si jugó mucho o no, pero un jugador bastante bueno. Ahora creo que suena para el Atleti, es un jugador muy bueno que hace que el centro campo vaya a lo que quiere y muy importante también ahí. Y esto es lo que tendría por ahora. Ahora pondré un Excel con cómo queda por ahora la colección y lo que me faltarían. Bueno, y así se quedaría por ahora la colección con los que están en verde con los que ya tengo y los de rojo que me faltarían. Me faltarían unos cuantos, pero por ahora va bastante bien la colección. Intentaré hacer vídeos haciendo que la colección crezca y ya poco a poco lo iré enseñando. Espero que os haya gustado el vídeo, like, favoritos, gracias, un saludo a todos y adiós.